Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se escucha, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a desarrollar el tema de la clase de hoy. Seguramente Sergio les recomendó como lectura para esta clase los dos textos vinculados a la década del 30, dado que él me comentó que les pasó a ustedes unas consignas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con la crisis del 30 y con la repercusión de la crisis en la Argentina, ¿no? Digamos, cómo esa crisis mundial genera cambios, por supuesto, en todo el mundo, pero la idea era concentrarnos específicamente en los cambios que genera aquí en la Argentina, ¿verdad? Y cómo justamente a partir de esos cambios en la Argentina entramos en una etapa en donde el modelo primario exportador va a ser reemplazado por otro modelo económico, ¿sí? Que nosotros denominamos de industrialización por sustitución de importaciones. Digamos, para decirlo más fácil, a partir de la crisis del 30 en la Argentina se da la transición del país primario exportador al país industrial. Ese país industrial que nace en los 30, ¿no? Que empieza a adquirir algunos de sus rasgos más característicos en la década del 30, después se va a extender en los años posteriores. Se profundizará este modelo de industrialización en los años 40, 50, 60 y hasta la última dictadura militar, la Argentina consolida su modelo industrial, ¿sí? Su perfil industrial, digamos, su perfil de país periférico, sí, de desarrollo intermedio, podríamos decir, pero industrial, ¿sí? Esto obviamente se modifica drásticamente a partir del golpe del 76, de la última dictadura, donde otra vez se vuelve a reconfigurar la matriz económica argentina para ingresar en un modelo de características reprimarizadoras, o sea, una vuelta a un patrón primario exportador, desindustrializadoras, por supuesto, o sea, reprimarización, desindustrialización, acompañada de una fuerte presencia del capital financiero. Así que la matriz, a partir de los 70, que se consolida después en los 80 y los 90, sobre todo en los 90, es una matriz reprimarizadora de la economía argentina, desindustrializadora y basada en la valorización financiera. Pero bueno, eso quedará para un poco más adelante. Ahora lo que nosotros vamos a introducir justamente es el nacimiento, el surgimiento, los orígenes mismos del país industrial y de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Uno toma siempre como referencia la crisis del 30, no quiere decir que este país industrial haya nacido exactamente en el año 30 y que el país primario exportador o el modelo primario exportador haya perdido su predominio ese mismo año. En realidad, los procesos son más extensos, son más largos, hubo una larga transición, hay antecedentes, digo, ya en la década del 20, década incluso antes, uno puede ver que en el marco de ese modelo exportador algunas actividades industriales comenzaban a adquirir cierta relevancia, y por supuesto también una vez que arranca o una vez que se inicia un modelo de industrialización sustitutiva, digo, en los años 30 en todo caso lo que uno puede ver son los primeros pasos, ¿verdad? O sea que una transición amplia, pero bueno, uno siempre toma el año 30 como un año clave justamente por la crisis y por el impacto de la crisis mundial. A ver, digamos algo en relación a la crisis y después veamos cómo eso repercute en la Argentina, ¿no? Digamos que también no solo cambia en la Argentina la matriz económica, también hay un cambio en la matriz estatal, ¿sí? Digamos, de un Estado liberal, pasamos a un Estado intervencionista, un Estado interventor. Es decir, que con la industrialización sustitutiva en la Argentina también iniciamos una etapa
en donde el Estado empieza a jugar otras funciones, ¿no? Empieza a ser un poco más protagonista, no solamente de la economía, ¿no? Sino también en otras esferas de la sociedad. Decíamos, ¿cuáles son las causas de la crisis del 30? Obviamente la crisis del 30 tiene su epicentro en el país más desarrollado del planeta, que era y sigue siendo Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, la economía que se ve afectada en primera instancia, el epicentro de la crisis mundial es la economía norteamericana. Ahora, claro, como la economía norteamericana era la economía más poderosa del mundo en ese momento, lo sigue siendo en parte, aunque hoy tiene que compartir ese rango con otras potencias económicas, con China, por ejemplo, ¿verdad? Principalmente. Pero el hecho de ser el país capitalista más desarrollado en esos años, un país que además sostenía inversiones en buena parte del mundo, especialmente en Europa, bueno, la crisis en su economía repercutió rápidamente en el resto de los países. En primera instancia, Estados Unidos lo que hace es retirar sus inversiones en el exterior. O sea, en primer lugar, deja de invertir en el exterior, deja de expandir sus inversiones en el exterior, y eso afecta al resto de las economías, pero en determinado momento empieza a repatriar esas inversiones, o sea, empieza a quitar inversiones de otros lugares, y eso arrastra al conjunto de las economías, ¿sí? En Europa y en el resto del mundo. Esto hay que tener en cuenta también el grado de interrelación que existía entre las diversas economías mundiales. Digamos, cuando hay un mercado mundial, ¿no? Un mercado mundial en el cual participan distintas economías, y se genera, ¿no? Con el correr de los años, un grado grande, importante de interrelación entre distintas economías. Obviamente, cuando una economía se ve afectada, especialmente una economía muy poderosa, o una economía que tiene un rol muy importante en ese mercado mundial, y se ve afectada, bueno, eso naturalmente va a repercutir en todo el sistema, ¿verdad? Pues un poco esto es lo que ocurre con la crisis del 30, su impacto mundial tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de que la economía ya está de alguna manera mundializada, ya está, tiene un grado de integración muy, muy grande. Obviamente había países que tenían vínculos menos estrechos con el mercado mundial, o incluso había países absolutamente desenganchados de ese mercado mundial. El caso de la Unión Soviética, por ejemplo, pocos años después de la Revolución Rusa, estaba bastante desenganchada del mercado mundial, por lo tanto, en algunos países la crisis no tuvo tanto impacto, justamente por esto, ¿no? Porque los países estaban desenganchados de esa economía mundial. Ahora, cuanto más estrecha era la relación de esos países con el mercado mundial, obviamente la crisis más fuerte se hizo sentir. Y pensemos en el caso de la Argentina, ¿verdad? Cuyo capital, digamos, ¿no? El capital invertido en el país en buena medida era extranjero, era inglés, norteamericano, alemán. Pensemos que el grueso de las exportaciones argentinas iba en Europa, por supuesto. Pensemos que Argentina importaba mucho de Europa. Obviamente la economía argentina, una economía bastante endeble, y la crisis hizo sentir muchísimo. Por cierto, una de las características del modelo que se inicia después de la crisis es que es un modelo de características más autárquicas. O sea, si bien Argentina va a seguir vinculada al mercado mundial, lo cierto es que va a desarrollar una matriz económica menos dependiente del mercado mundial, mucho más autárquica. Ahora, volvamos a Estados Unidos. Años 20 en Estados Unidos, 1920, una década de enorme crecimiento de la economía norteamericana. Estados Unidos se consolida como la principal potencia del planeta, sale muy, muy favorecida a Estados Unidos por la Primera Guerra Mundial. Europa está en crisis después de la Primera Guerra Mundial, Alemania como potencia derrotada, pero también Inglaterra y Francia son países en crisis, mientras que en Estados Unidos ocurre todo lo contrario, una economía próspera, en crecimiento, fundamentalmente la rama industrial, ¿no? la rama pesada de la economía, y se asiste a la primera sociedad de consumo de masas en Estados Unidos en los años 20. Esto quiere decir que ciertos bienes, ciertos productos complejos, que hasta ese momento solamente eran accesibles para una minoría, en Estados Unidos se convierten en bienes de consumo masivo. ¿Sí? O sea, millones de personas comienzan a consumir heladeras y automóviles. La década del 20 es la década del automóvil, es la época de Ford, de la cadena de montaje,
en la industria automotriz. Y el automóvil se convierte en un bien de consumo masivo, bueno, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, dijimos una sociedad de consumo de masas, una economía que produce bienes durables, automóviles especialmente, pero también heladeras, aparatos de radio, etcétera, etcétera. Y bueno, salvo el sector agrícola, el resto de la economía vive una época de crecimiento. El sector agrícola no, lo que ya ahí tenemos un dato, digamos, que hay que guardarse porque después va a tener repercusiones. Digo, el sector agrícola es el único sector que no vive la bonanza en la década del 20, con bajos precios, ¿sí? Y con, bueno, ninguna intervención del Estado en favor de los productores, por lo tanto muchos la pasan mal en la década del 20. ¿Qué es lo que conduce a la crisis finalmente? Digo, para no entrar en demasiados detalles e ir al punto, porque finalmente nos interesa mucho más la repercusión en la Argentina que las causas de la crisis en sí. Pero bueno, algo de la crisis tenemos que explicar, algo de las causas de la crisis en los Estados Unidos tenemos que decir. Digamos que esa prosperidad económica va de la mano de otros elementos que hay que considerar. Una es que hay una enorme concentración económica, quiero decir esto, la economía norteamericana en la década del 20, las ramas más importantes, va a estar dominada, controlada por pocas firmas. O sea, son pocas empresas, ¿sí?, las que controlan el mercado. El mercado en condiciones monopólicas, podríamos decir, ¿no? Digo, esto en primer lugar. Son pocas empresas, o sea, no hay una situación de libre competencia, si se quiere, ¿no? Más bien hay algunas empresas que controlan el mercado. Digo, esto en primer lugar. Luego, es la época en la que se empieza a implementar la gestión científica del trabajo, se generaliza la gestión científica, ¿no? El taylorismo, el fordismo, lo que permitía aumentar la productividad y aumentar la ganancia también de las empresas. O sea, empresas que ya por el hecho de ser monopólicas tienen una situación de privilegio. Pueden aumentar los precios, por ejemplo, porque son un monopolio, no hay competencia. Eso por un lado. Por otro lado, son empresas que utilizan obviamente tecnología de punta, la más moderna para la época, y por implementar la gestión científica y procesos de trabajo como el taylorismo y el fordismo, obtienen una altísima rentabilidad, ¿sí? Entonces, digo, ganan por ese lado también, o sea, ganan por el hecho de ser monopólicas, ganan por la implementación de la gestión científica. Luego, una época en que los sindicatos en Estados Unidos están prohibidos, son muy débiles y están prohibidos, el Estado no reconoce a los sindicatos, por lo tanto, los sindicatos no tienen posibilidades de negociar en términos favorables el precio de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, los salarios se mantienen bajos, ¿sí? Son bajos salarios, lo que, bueno, indirectamente también, ¿no?, redunda en un beneficio para el capital, ¿no? Vamos sumando la condición monopólica por un lado, luego la implementación de la gestión científica con los altos índices de productividad que eso genera, luego la debilidad de los sindicatos que no permite negociar en buenos términos el precio de la fuerza de trabajo. Todo eso hace que en el sector privado, digamos, sobre todo en las grandes empresas, ¿no?, consorcios que controlaban la economía norteamericana, se genera un beneficio extraordinario. ¿Sí? Un beneficio extraordinario donde se llega un momento, llega un punto en donde ya no se puede invertir más en la producción, porque no se puede ampliar más la producción. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Se entiende? No, se puede crecer, pero hay un techo. Digo, para seguir creciendo había que ampliar la demanda. Para ampliar la demanda había que modificar algunas cuestiones de fondo. Entonces, ¿qué ocurre con ese capital? Bueno, las empresas empiezan a invertir eso que están ganando, que siguen ganando, empiezan a invertirlo en actividades que no tienen que ver con la producción, básicamente actividades especulativas. Inversión en negocios inmobiliarios, o la bolsa, fundamentalmente la bolsa, comprar títulos y acciones, especular con títulos y acciones, o sea, una actividad especulativa. ¿Está? Ocurre que buena parte del capital, o una parte importante del capital de estas grandes empresas se vuelca a la actividad especulativa. Y eso genera una especie de burbuja financiera, digamos, donde las acciones cotizan muy alto, digamos, y esa cotización no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la economía real. Es decir,
las empresas no es que están creciendo y tienen una perspectiva de crecimiento, digo, más bien están estancadas. Lo que ocurre es que la bolsa en particular, ¿no? Y el sector financiero generaron la ilusión de que el crecimiento seguía. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que es una época en donde el crédito es muy fácil, digamos, es una época de crédito fácil, las regulaciones al sistema financiero son posteriores a la década del 30. Por lo tanto, para estos mismos empresarios que estaban obteniendo ganancias extraordinarias y que estaban especulando con sus ganancias, con parte de sus ganancias, también era muy fácil acceder al crédito. Entonces, accedían al crédito, ¿sí? Obtenían créditos. ¿Y qué hacían con los créditos en ese contexto en donde ya no tenía posibilidad de ampliar las inversiones en la producción? Obviamente tomaban créditos para seguir especulando, ¿no? Lo que hacía que la actividad especulativa creciera todavía más y generara una ilusión absolutamente falsa de crecimiento. Entonces, lo que tenemos es un tema de sobreproducción y también de subconsumo en la economía norteamericana. Esto se mantiene durante un tiempo hasta que en octubre del año 29 hay una pequeña baja en la cotización de las acciones. O sea, venían subiendo, ¿no? Hasta que un día baja, y eso produce una corrida, es decir, todo el mundo va a vender las acciones pensando que van a seguir bajando y efectivamente bajan cada vez más. Cuando todo el mundo va a vender sus acciones, se produce una catástrofe, digamos, bajan los precios a cero prácticamente, y ahí, digamos, tenemos el inicio de la crisis, digamos, el inicio formal de la crisis, porque de hecho las condiciones se venían incubando ya desde hacía mucho tiempo. A partir de ese momento, la economía norteamericana entra en recesión, la mitad de los bancos quiebra, muchos bancos habían financiado créditos, habían ofrecido créditos y habían financiado la especulación, ¿sí? Los bancos no tenían garantía del Estado, los depósitos no tenían garantía estatal, por lo tanto la gente que tenía plata en los bancos la perdió, los bancos no se la pudieron devolver, pero la mitad de los bancos se fundió, la mitad. Yo no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que Estados Unidos tenía alrededor de 26.000 instituciones financieras para el año 30, para el 29, y después de la crisis quedaron 13.000. O sea, la mitad de los bancos se fundieron. Y la gente que tenía plata en los bancos nunca más la recuperó. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, lo primero que intenta hacer es esperar que la crisis pase sola. Pero la crisis no va a pasar sola. Estados Unidos, los gobiernos norteamericanos, gobiernos liberales, más vinculados a la ortodoxia económica, no toman medidas de intervención frente a la crisis, lo que hace que la crisis se agrave en poco tiempo. Estamos en el 29, la crisis en el 30 se hace más profunda, 31 más profunda, 32 más profunda. La mitad de la fábrica cierra, aumenta el desempleo, y lo que hacen los capitales norteamericanos como primera respuesta frente a la crisis es, obviamente, dejan de invertir en el exterior y retiran inversiones en el exterior. O sea, rápidamente la crisis se traslada a Europa y después al resto del mundo, América, Asia, África, en menor medida, pero fundamentalmente América. La otra cuestión es que el sector agrícola es un sector en crisis. Ya en la década del 20, en la década del 30, la crisis se hace mucho más grave todavía. Bajan muchísimo los precios de los productos primarios, ¿sí? A nivel mundial, hay una baja de los precios de los productos primarios, principalmente de los granos, pero también de la carne, lo que afecta a países como la Argentina. Pero además la crisis en los países europeos hace que los países europeos compren menos, digamos. No solamente que bajan los precios, sino que también bajan la cantidad de bienes que se compran. Concretamente, Inglaterra le compra a la Argentina menos y por menor valor, lo que hace que la Argentina genere menos divisas. De hecho, que la Argentina no tenga divisas y que no puede hacer frente a las importaciones. La Argentina no puede, o sea, exporta poco por menor valor y al mismo tiempo no puede importar. Digamos como que este es el efecto principal de la crisis en la Argentina. Digamos, concretamente, no genera saldos exportables. No genera saldos exportables por estos dos factores. Digamos, ¿no? Uno importante, insisto, es la baja de
los precios de los productos primarios. Y otro muy importante es la falta, digamos, ¿no? de capacidad, ¿no? de los propios países importadores de sostener el nivel de importaciones. Inglaterra no puede sostener el nivel de importaciones, pero al mismo tiempo tampoco expande sus inversiones. Más, en algunos casos también retira inversiones. Entonces, ese es un poco el escenario. Dado que, a pesar de todo, en Argentina había condiciones para sustituir algunos de los artículos importados, y dado que esos artículos importados eran inaccesibles, se generan condiciones para empezar a producirlos localmente. Pero, ¿cuáles serían esas condiciones para producir localmente un artículo que hasta ese momento se importaba? Pues, efectivamente, no todo artículo importado puede ser sustituido rápidamente, ¿verdad? En realidad, lo que se va a sustituir rápidamente son aquellos bienes que tienen estas características. En primer lugar, utilizan materia prima local, es decir, son bienes para los cuales Argentina cuenta con materia prima. Por ejemplo, artículos de cuero, alimentos, bebidas, esos rubros. En Argentina, aunque nos puede parecer extraño, importaba artículos de cuero, digamos, exportaba el cuero, pero después importaba los artículos de cuero, zapatos, calzado, indumentaria en general. Entonces, Argentina, al poseer materia prima local, podía producir eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, en lugar de importarlo, va a empezar a producir localmente. Entonces, primera condición para sustituir importaciones, que los bienes sustituidos utilicen materia prima local. Entonces, alimento, bebida, cuero, textil también. Esa es otra rama que va a crecer muchísimo. Digamos, crece porque Argentina deja de importar en el rubro textil y empieza a producir localmente. Argentina produce lino, Argentina produce algo de algodón también y produce mucha lana, muchísima lana, uno de los principales productores mundiales de lana, por lo tanto, puede sustituir ahí. Segundo lugar, que esas ramas, digamos, donde hay sustitución, requieran una baja inversión de capital, es decir, que sean ramas industriales, pero con baja inversión de capital. ¿Sí? Justamente estas ramas, algunas más, otras menos, requieren una baja inversión de capital, es decir, no es como la rama metalmecánica o la química pesada, que requieren mucho capital, ¿no? O la siderurgia, digamos, que necesita mucho capital. Estas no, digamos, relativamente poco capital para desarrollar industrias como alimento, cuero, calzado, materiales de la construcción. No es tan complicado, ¿no? No requieren tanta inversión de capital. Esa es la segunda condición. Y la tercera es que cuenten con un mercado cautivo local, doméstico, es decir, que sean cosas que se consuman localmente. Bueno, justamente en esas ramas es donde Argentina empieza a sustituir importaciones. O sea, deja de importar, ¿sí? Deja de importar en estos rubros, no importa más, y empieza, bueno, a expandir, o se empiezan a expandir un montón de empresas en estas actividades. ¿Sí? Esto arranca en los años 30, insisto, arranca no por la decisión de alguna élite política o alguna clase dirigente, o empresarial local, sino que tiene que ver más que nada con el contexto mundial, en donde era imposible adquirir estos bienes, porque eran carísimos, porque Argentina no tenía divisas, y porque tampoco estaban disponibles, y luego porque realmente había condiciones para producirlo localmente. ¿Sí? Entonces, en muy poco tiempo, yo diría en la década prácticamente, en la Argentina se duplican los establecimientos industriales. ¿Sí? Si ven los datos que están en el libro, son clarísimos, creo que pasamos de 30 y pico mil, 39.000 establecimientos a casi 80.000, entre el 30 y el 39. En 10 años se duplican los establecimientos industriales, sin contar que muchos establecimientos preexistentes se amplían. Y ya hacia fines de la década del 30, más del 51% del Producto Bruto Interno lo genera la actividad industrial. O sea que estamos frente a un cambio radical. Nos puede decir perfectamente que en los años 30 cambia la matriz
la matriz económica del país, cambia la matriz económico-social del país. Teniendo en cuenta esto, ¿no? que básicamente son estos los sectores que se expanden, en un contexto mundial caracterizado por lo que se conoce también como deterioro de los términos del intercambio, ¿no? El deterioro de los términos del intercambio significa que los precios de los productos primarios bajan respecto de los productos industriales. Es decir, cada vez hacía falta más trigo, maíz, no importa, cualquier producto primario o más carne para importar algún producto industrial. La relación de precios se torna favorable a los productos industriales a partir de la década del 30. Eso también alienta el desarrollo de la actividad industrial. Y al mismo tiempo, buena parte de estas empresas son de capital local, son empresas de capital nacional que van configurando una burguesía industrial nacional y al mismo tiempo un modelo económico que es menos dependiente. No solo que es menos dependiente de las importaciones que vienen del exterior, sino que también es menos dependiente de los capitales del exterior. O sea, recurre más a capital local y obviamente también es menos dependiente de las exportaciones al exterior porque se centra más en el mercado interno. ¿Sí? De algún modo la economía argentina entre los años 40 y 70, 80, digamos, buena parte del siglo XX, una parte grande del siglo XX va a tener estas características. ¿Se entiende esto? No sé si querían preguntar algo antes de que yo continúe. Entonces, ¿podría explicar de nuevo la tercera de se empezaron a realizar bienes de materia de manera local? ¿Cómo? Perdóname, no te entendí, no te escuché bien. Repetime, por favor. ¿Se podría explicar de nuevo la tercera característica que dice de que se necesitaba un mercado localmente? A ver, lo que yo digo, si vos querés dejar de importar un producto que importás hasta ese momento, lo que yo planteé es que hacen falta algunas condiciones, porque no es tan fácil sustituir importaciones, ¿se entiende? Si vos importás algo, no es que si, bueno, a ver, vamos a dejar de importarlo, lo vamos a producir localmente. No, se puede, pero no es tan sencillo, hacen falta algunas condiciones. Lo que yo planteaba era lo siguiente, es que la industria que en Argentina se va a desarrollar y que va a sustituir importaciones, va a reemplazar las importaciones, son industrias que tienen algunas condiciones. Una, que usan materia prima local. ¿Se entiende? O sea que son industrias que no tienen que importar insumos. Usan cosas que acá hay. Cuero, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, Argentina no tenía una industria del calzado. Importaba los zapatos que venían de otros lugares, pero con el cuero argentino, lo que era un despropósito. Entonces, tenés materia prima local. Alimentos y bebidas, tenés materia prima local, no tenés que importar nada para producir alimentos y bebidas, ¿no? O sea, ahí es más fácil sustituir importaciones. Yo me puedo, en lugar de importar alimentos, en lugar de importar bebidas, en lugar de importar textiles, calzado, lo puedo producir localmente, porque tengo materia prima local. Esa es una ventaja, la materia prima local. ¿Se entiende? Luego, la otra ventaja, digamos, que tenés para sustituir es que las ramas que vos querés sustituir no requieran de grandes inversiones de capital. Y una cosa es una curtiembre, ¿sí? Otra cosa es una fábrica semi-artesanal de calzado o una industria textil, bueno, ni que hablar de una fábrica de galletitas, por ejemplo, ¿no? Que comparada con una industria siderúrgica, digamos, ¿se entiende? Una cosa es producir zapatos, otra cosa es producir chapa ancha, otra cosa es producir perfil de hierro, otra cosa es producir locomotoras o autos. Es más fácil sustituir, hace falta menos capital en estas ramas que en otras. Esa es otra condición, que sean ramas que requieran poco capital, o no tanto capital, no tanto capital. ¿Sí? Y por último, la otra condición es que eso que vos vas a producir se consuma localmente, que tengas un mercado local para vender. Entonces, bueno, sí, vos tenés un montón de gente que compra zapatos, que compra comida, que compra bebida, que compra ropa, que compra materiales de la construcción. ¿Se entiende? Entonces, esas tres condiciones se dan en la década del 30 en esas ramas, ¿sí? En esas ramas, y es lo que permite la expansión industrial en Argentina. Después, bueno, por supuesto se dará en otras, pero inicialmente son estas las ramas que sustituyen, porque son las que pueden sustituir.
¿Se entiende? Sí, gracias, profe. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Si no, me dicen, lo aclaramos, no hay problema. Profe, yo tengo una Sí, pregunta con lo que habías explicado de la década del 30, de cuando los precios de las actividades primarias, o sea, la relación que tenía con la actividad industrial, eso es lo que no entendí. lo que yo dije de cuando hablé de esto que llamamos deterioro de los términos del Claro, intercambio, eso. vos tenés un término, el concepto es términos de intercambio. Cuando vos decís términos de intercambio, quiere decir que, o mejor dicho, te haces la pregunta por la relación que hay entre un bien, ¿sí? Un tipo de bien, un tipo de producto que se intercambia con otro tipo de producto distinto. ¿Sí? Fundamentalmente, los términos del intercambio siempre se miden entre productos primarios o productos manufacturados, o productos que vienen de la producción agrícola ganadera, o productos industriales. ¿Sí? Entonces, los términos del intercambio es la relación que hay entre los productos de una rama y los productos de otra rama. Quiere decir, a ver, ¿cuánto tengo que producir de producto primario para comprar productos industriales? Durante un tiempo, los términos del intercambio fueron favorables para los productos primarios. Quiere decir que los precios a nivel mundial eran relativamente favorables para los productos primarios. Es decir, que con una cantidad X, digamos, ¿no? de exportaciones de productos primarios, vos tenías recursos para importar una cantidad determinada de productos manufacturados. Con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de los años 30, esa relación se torna desfavorable para los productos primarios. Esto quiere decir que por más que yo, digamos, incremente la producción de productos primarios, cada vez obtengo menos productos manufacturados con los productos primarios. ¿Se entiende? Yo cada vez puedo comprar menos productos manufacturados con lo que yo puedo obtener a partir de la producción de productos primarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los precios se tornan favorables para los productos industriales. El país industrial es un país que, digamos, tiene mejores condiciones para convertirse en un país próspero, y un país primario exportador cada vez le va peor. ¿Se entiende? Aunque exporte muchísimo, aunque, en fin, digo, pero por una cuestión de precios mundiales. ¿Sí? A la inversa, hay momentos en la historia en donde los precios de los productos primarios suben mucho, y con lo que un país, digamos, un país exportador de productos primarios, con lo que ese país puede obtener en el mercado mundial exportando sus productos primarios, puede comprar muchos productos industriales, muchos productos manufacturados, ¿entiende? Pero bueno, acá lo que ocurre justamente es que los términos del intercambio se tornan desfavorables para los productos primarios y favorables para los productos industriales. Digamos, otro motivo más que alienta la industrialización. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, entendí, gracias. Bien, en paralelo, digamos, a todos cambios, sería en el área de la economía, en el sector de la economía, hay cambios que se dan en el Estado, ¿no? Cambios en el aparato del Estado. Cambia el papel del Estado. Digo, si bien en Argentina en la década del 30 tiene gobiernos conservadores, ¿no? Hay un golpe de Estado del 30, una dictadura militar con Uriburu, de Roca Irigoyen, en 1930, gobierna 2 años esa dictadura. Después hay una restauración conservadora, una vuelta de las élites conservadoras al poder, digamos, con regímenes semidemocráticos, ¿no? Incluso con una vuelta al fraude, una especie de retorno al régimen oligárquico, ¿no? En los años 30. O sea, son gobiernos muy conservadores, pero que por pragmatismo y porque las condiciones mundiales prácticamente lo obligaban, toma una serie de medidas de intervención económica, ¿no? Bueno, esto pasa a nivel mundial. Estados Unidos, a partir del 33, cuando Roosevelt llega al gobierno, en el peor momento de la crisis,
comienza a implementar políticas de intervención del Estado, ¿no? En la economía y políticas de regulación del mercado para justamente superar la crisis. En Argentina y en el resto del mundo pasa algo parecido, ¿no? Digamos, los estados comienzan a intervenir activamente en la economía, ese es el concepto fundamental. Pero de todas maneras, fíjense, en la clase dominante argentina la idea era que la crisis se iba a terminar y que la Argentina iba a volver otra vez a los tiempos de auge del modelo agroexportador. Lo primero que va a hacer la clase dominante, un sector de la clase dominante argentina, es tratar de resolver su situación, digamos. Y de ahí la firma del pacto Roca-Runciman, ustedes habrán visto en el texto, ¿no? El pacto Roca-Runciman, o el Acuerdo de Londres, básicamente es un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña después de la crisis, donde Gran Bretaña se compromete a comprar la misma cuota de carne enfriada del año 28, o sea, del mejor año antes de la crisis, lo que favorecía obviamente a los exportadores de carne y a los frigoríficos norteamericanos, pero en contraposición la Argentina se comprometía a un montón de cosas que se sintetizan en la cláusula de trato preferencial para con las empresas de capital británico. Es decir, como que el conjunto de la sociedad paga los costos, paga el carbón más caro, paga el transporte más caro, paga los servicios más caros. Eso beneficia al capital inglés fundamentalmente, perjudica al conjunto de la sociedad y el acuerdo, digamos, ¿no? A través del cual los ingleses siguen comprando la misma cantidad de carne enfriada, beneficia solamente a un sector de la burguesía terrateniente, ni siquiera a toda la burguesía terrateniente, un sector de la burguesía terrateniente, digamos, los que venden carne a los frigoríficos, carne enfriada, no la carne de más alta calidad. Esto con la imagen que tenían de que después de la crisis todo iba a volver a ser como antes, cosa que no pasó. En el medio de todo esto, y aún con esta mentalidad, más bien liberal, conservadora en economía, en el medio de todo esto el Estado empieza a intervenir. En primer lugar, crea juntas reguladoras. En Argentina se crean las juntas reguladoras. Por la caída de los precios agrícolas y ganaderos es tan grande que el costo de producción es más alto que el precio de mercado. Es decir, producir carne era más caro que el precio de la carne. O producir un cajón de duraznos costaba 10 pesos y el precio del mercado era de 8, lo que hacía insostenible cualquier producción. Frente a esta situación, lo que hace el Estado es crear junta reguladora de granos, junta reguladora de la carne, junta reguladora de la yerba, del vino, o sea, junta reguladora de cada producto. A través de la cual regula la producción, justamente evita que se produzca de más para que el precio no caiga, por ejemplo. O la otra cosa que hace el Estado es fijar un precio mínimo, un precio sostén, es decir, si el costo, el mercado vale 8 y el costo de producción es 10, bueno, el Estado lo pone a 12 pesos. Garantiza un precio mínimo de 12 pesos, cubre la diferencia, ¿sí? Y garantiza la subsistencia, por lo menos, de los productores. Si no se hacen ricos, por lo menos subsisten, a la espera de mejores condiciones. Entonces, esas son las juntas reguladoras, ¿no? Fundamentalmente lo que hacen es esto, establecer precios mínimos o precios sostén. El precio sostén es un precio que sostiene la producción, ¿no? Y evita la baja de los precios. Luego se redefine el sistema de control de cambios, por ejemplo, en Argentina. Hoy hablaríamos del dólar, pero en esa época era el control de cambios básicamente con la libra esterlina. Hay un mercado libre y un mercado oficial, ¿sí? O sea, se desdobla el control de cambios. En el mercado oficial el Estado compraba divisas a los exportadores y las vendía después a los importadores de algunas mercancías favorecidas. O sea, como que el Estado podía disponer de divisas, ¿sí? y utilizar esas divisas para lo que el Estado consideraba que era necesario. Digamos como que el control del Estado, el control sobre el sistema de cambios, era un recurso para favorecer el desarrollo de algunas actividades. ¿Se entiende? Digamos, a partir del control de cambios, a partir de tener un mercado oficial con una cotización y un mercado libre con otra cotización más alta, el Estado podía
favorecer el desarrollo de algunas actividades. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿cómo funcionaba esto? Yo me quiero comprar un auto importado en la década del 30. ¿Sí? Bueno, si yo me quiero comprar un auto importado para mi uso particular, voy al mercado oficial, donde el dólar, la libra esterlina en este caso, es más barata, no me la venden, porque es para un uso personal. ¿Se entiende? Tengo que ir al mercado libre, donde la cotización es más alta. Ahora bien, yo quiero comprar un telar para montar una industria textil, voy al mercado oficial y ahí el Estado me vende el dólar más barato, el dólar, la libra en esa época, hoy sería el dólar, me lo vende más barato. ¿Se entiende? Ya, pues soy un importador de mercancías favorecidas. ¿Está? Un importador de mercaderías favorecidas. Son esas mercaderías que contribuyen al desarrollo económico industrial. El Estado me vende la divisa más barata en ese caso. ¿Se entiende? Bueno, para eso sirve el control de cambio. Bueno, se empieza a implementar en la década del 30. Otra cuestión es que en la década del 30 se crea el Banco Central. Argentina no tenía Banco Central. Estaba el Banco Nación, el Banco Provincia, bancos históricos, pero no había Banco Central, es decir, no había una institución financiera que regulara el conjunto del sistema financiero, el conjunto de los bancos. El Banco Central impone pautas al resto de los bancos. En Estados Unidos pasa algo parecido. Estados Unidos tenía una Reserva Federal, que es como nuestro Banco Central, pero una Reserva Federal con poco poder. A partir de la década del 30, la Reserva Federal empieza a tener cada vez más poder. O sea, como que se refuerzan, en todo el mundo pasa esto, los bancos centrales obtienen más poder y empiezan a regular la actividad financiera y también la economía. ¿Qué hace el Banco Central, por ejemplo? Bueno, decíamos, regula el mercado financiero, implementa algunas políticas monetarias, fija un tope para las tasas de interés, o fija tasa de interés, y después el resto de los bancos tienen que manejarse con ese rango. Establece encajes. El encajes es la parte de la plata que un banco no puede dar en préstamo, por ejemplo. Eso lo fija el Banco Central y evita un colapso, evita una catástrofe, por ejemplo. Si el banco tiene un encaje, hay una parte que el banco siempre puede responder. Cuando no hay encaje, el banco puede dar toda la plata, pero si se juntan, se da una situación en que muchas personas van a retirar depósitos, el banco no es solvente. ¿Se entiende? En fin, se reorganiza el sistema impositivo también, en la década del 30, aparecen impuestos a los réditos. En fin, hay un montón de políticas de intervención del Estado en la economía que acompañan estos cambios que se dan y que tienen que ver con la consolidación de la matriz de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? con lo que llamamos la ICI. Después, digamos, para que no quede la imagen de que solamente el capital que se expande en la década del 30 es capital nacional, hay una expansión del capital industrial en general, no solamente nacional. Si bien hay un modelo económico que tiende a la autarquía, o lo que se llama un desarrollo hacia adentro, también la crisis del 30 crea un mercado protegido, ¿no? Que reduce la competencia externa. La crisis mundial hace que no haya una oferta importante, por lo tanto, digamos como que hay un mercado protegido, no está expuesto a la competencia, y una industria local, la rama textil no está expuesta a la competencia externa, ¿no? Porque la propia crisis mundial genera esa situación. Pero además hay un aporte importante de capitales extranjeros, pero a diferencia de la etapa anterior, donde el grueso de los capitales va a los frigoríficos, o a los ferrocarriles, o a las empresas de servicios, a partir de la década del 30 empieza a haber inversiones de capital en la rama industrial. O sea, inversiones de capital extranjera en la rama industrial. Por ejemplo, hay un importante desarrollo en la industria del neumático. Y ahí hay capitales norteamericanos, como Goodyear, por ejemplo, capitales italianos, como Pirelli, capitales franceses, como Michelin. ¿Sí? Se instalan en la década del 30 casi todas las empresas de neumáticos. ¿Sí? Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, Dunlop, Firestone. También hay muchas empresas extranjeras que invierten en la producción de alimentos. O sea, un montón de empresas locales también invierten, por supuesto, pero también hay empresas extranjeras que se instalan en el país para producir alimentos. O sea, producen alimentos con materia prima local
y venden alimentos al mercado interno también, no es que los exportan. Vienen aquí, producen aquí, usan materia prima local, usan mano de obra local y venden al mercado interno. Pero son empresas extranjeras. ¿Por qué hacen esto? Y porque el mercado interno les interesa, el mercado interno argentino. Y porque ven que hay condiciones favorables. Digo, se instalan empresas como Quaker, que es norteamericana, Bols, que fabrica bebidas, Suyar, que fabrica chocolate o galletitas, Nestlé, entre otras. También llegan laboratorios, muchos norteamericanos o franceses, Coty, Pond's, Abbott, Johnson & Johnson. También algunas metalúrgicas, si bien no son las más importantes de la época, después tendrán protagonismo, pero también llegan metalúrgicas, Santa Rosa, Olivetti y National Leaf, digamos, y algunas textiles también extranjeras, como Roya Z, Sudantex, Usilo. En fin, digamos, como que la industria en Argentina crece por distintos factores, digo, porque hay sustitución de importaciones, y bueno, esto también es sustitución de importaciones, ¿no? Y si bien el grueso del impulso industrializador tiene como protagonista el capital nacional, también hay una parte de las inversiones que provienen del capital extranjero, ¿no? Pero son inversiones en industrias, claramente. Como les decía, si en el año 35 había registrado 38.000 establecimientos industriales aproximadamente, pues en el 46, 11 años después, hay 86.000. Prácticamente se duplican los establecimientos industriales. Y bueno, básicamente esto. Ramas más desarrolladas son las que les comenté: textil, cemento, alimentación, aceites también. La industria aceitera crece un montón. Ustedes piensan que la Argentina importaba aceite. Exportaba maíz e importaba aceite de maíz, exportaba girasol e importaba aceite de girasol. A partir de la década del 30, bueno, eso ya no pasa. Argentina, de hecho, empieza a exportar aceites también. El problema, el déficit de esta industria es que, bueno, es una industria no integrada, es una industria que desarrolla la rama liviana, poco la rama pesada, muy poquito, que desarrolla esos sectores que tienen una segura rentabilidad y donde hay un riesgo escaso. De algún modo era, bueno, una industria que atendía una demanda insatisfecha, y por otro lado, como decíamos, ¿no? Industrias que requerían una baja o poca inversión de capital. Después, bueno, sigue el parámetro original de la industria va a estar concentrada en las ciudades, digamos, sur de la capital federal, lo que era la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, barrios del sur, La Boca, Barracas, Pompeya, Parque Patricios, y después del 30 se extiende, digamos, al otro lado del riachuelo, Avellaneda, Lanús, digamos, van a ser distritos que van a concentrar una parte importante de los establecimientos industriales, y después también hacia la zona oeste. Pero digamos que es una industria que sigue un patrón urbano, digamos, de erradicación, con una fuerte concentración, ¿no? en la ciudad de las industrias. Digo, esto básicamente por hoy, para no seguir agregando información, pero faltan todavía algunas cositas más, pero las vamos a ver después, porque no quiero agregar más datos. ¿Se entiende esto? Hay preguntas, dudas, lo que ustedes quieran. ¿No? ¿Hay más preguntas? Fíjense las consignas que les pasó Sergio, si a partir de lo que hoy vimos y a partir de lo que leyeron están en condiciones de responderlas. La idea es que sí. Los temas que entran para el primer parcial, hasta donde veamos la clase anterior, vamos avanzando. Obviamente hasta década del 30, seguramente entrará peronismo y algunos temas más también. Algún tema más también, pero eso lo definimos la semana previa al parcial. ¿Sí? Ahí vemos. Hasta donde se ve, se toma, se evalúa.
sea, lo que no vemos, los temas no vistos, no vamos a agregar nada. ¿No? Son los temas no Creo vistos. que una consulta, el lugar de donde va a ser el parcial, ¿en qué sede va a ser? No te entendí porque como que rebota la voz. A ver, ¿podés repetirme? O escribirme, si no. Chat. Ah, la sede del parcial. Sí, seguro que para nosotros es Avellaneda. Va a ser en Avellaneda en este horario, seguramente. Y a ver. Buena pregunta. ¿Tenés ese mismo día otro parcial en otra sede? Es raro porque no debería pasar eso, ¿eh? Porque los días están repartidos para que no coincidan con otras materias. Bueno, seguramente será en otro horario y la sede tiene que ser Avellaneda. En general, todas las personas que cursan, que deberían estar cursando la sede de Montes de Oca, rinden sus exámenes o en la Paternal o en Avellaneda. Nosotros tenemos Avellaneda, por lo menos el primer parcial es en Avellaneda. Se supone que si vos tenés un parcial el mismo día, en otro horario, se supone, porque en este horario estás cursando esta materia, se supone que la sede tiene que ser la misma, para que entres, digamos, salgas de un examen y puedas ir al otro. La fecha del parcial es el 29 de septiembre. ¿Sí? El jueves 29 de septiembre, el último jueves de septiembre. Quedan un par de semanas todavía. ¿Sí? En el aula a confirmar, el aula no la sabemos todavía. Pero bueno, igual ese día por lo general ponen en cartelera el lugar. Pero es el jueves 29 en Avellaneda a las 3 de la tarde. Hasta ahí es lo que sabemos. Está, y los temas que entran son los temas que vemos. No agregamos nada no visto. Sobre esto que charlamos hoy. Preguntas, dudas, lo que ustedes quieran. ¿Podría volver a explicar el capital que se expande? ¿Hay alguna pregunta sobre esto que vimos hoy, chicos? Lo que ustedes quieran. ¿Se entiende acá? Ustedes tienen que mantener, a ver, como criterio, concepto. Primero, bueno, ver cuáles son las características del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es una matriz de industrialización? Primero, bueno, ver la crisis del 30, cómo impacta, es un poco lo que conversamos. Pero pensando para el parcial, ¿no? Bueno, caracterizar este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, digamos, ¿no? ¿En qué consiste esto de sustituir importaciones? Digo, eso por un lado. ¿Qué industrias se desarrollan? ¿Por qué se desarrollan esas industrias? ¿De dónde viene el capital? Digamos, esto que acabamos de comentar. Y luego, el otro que va pegado, la matriz de industrialización sustitutiva, es lo que tiene que ver con el intervencionismo estatal. ¿Sí? Digamos, ¿qué rol empieza a jugar el Estado en esos años? Hablamos de las juntas reguladoras, hablamos del control de cambios, hablamos de la creación del Banco Central. Lo que hay que agregarle otras medidas de intervencionismo estatal que ustedes tienen ahí en el texto. Por ejemplo, en la década del 30 se crea la Corporación del Carbón Vegetal, una corporación que regula, que produce y regula la producción de carbón. Ustedes piensen que en esa época el carbón era fundamental porque no había forma de calefaccionar, ni gas, ni de red, ni electricidad en algunos lugares del país, tampoco, pero básicamente no había formas de calefaccionar
las viviendas, o sea que para cocinar, para calefaccionar se utilizaba carbón, fundamental. Entonces ahí el Estado comienza a intervenir en la producción y en la distribución de carbón. Después hay una fábrica de envases textiles, por ejemplo, del Estado. Hay una corporación de tejeduría doméstica. Un problema eran las bolsas para las cosechas, para dar las cosechas, o el Estado empieza a producir bolsas también. Pero también se empiezan a nacionalizar algunas. Las nacionalizaciones eran comunes en los años 40, ya con el peronismo, pero ya en la década del 30 hay algunas nacionalizaciones. Por ejemplo, una empresa de gas, la empresa primitiva de gas, una empresa antigua, digamos, que estaba de capital inglés, que va a pasar a ser nacional. La empresa de obras sanitarias también se nacionaliza. Y después, bueno, hay una serie de intervención del Estado a través de las Fuerzas Armadas, principalmente, ¿no? Que crean, por ejemplo, la fábrica de aceros especiales. El Estado empieza a intervenir vía Fuerzas Armadas en la producción de aceros especiales, que son aceros para producir armamento, fundamentalmente, ¿verdad? Se crea una flota mercante del Estado. Ya había un núcleo de esa flota mercante, pero bueno, ahora se crea en el año 41 la flota mercante del Estado. Se agrupan un montón de fábricas, pequeñas fábricas y talleres militares y se va a crear la Dirección de Fabricaciones Militares. El Estado crea Altos Hornos Zapla, ¿sí?, en Jujuy, ¿no?, que es la primera empresa siderúrgica nacional. Se empieza a colar acero ya, ¿no?, en los fines de los años 30. Y ahí es como que las Fuerzas Armadas juegan un rol muy importante. Otro elemento importante en la década del 30 es que las Fuerzas Armadas alientan el desarrollo industrial. Es una cuestión corporativa, porque para las Fuerzas Armadas el desarrollo industrial significaba el autoabastecimiento en materia de armamento, algo que era muy importante, ¿no? En caso de conflicto bélico, tener que importar armamento o depender de las importaciones de armamento podía ser un peligro. En cambio, poder producir armamento propio era una ventaja estratégica. Ahora, en la guerra moderna, el armamento viene de la industria, fundamentalmente, ¿no? O requiere una industria muy sofisticada o una industria muy desarrollada. No es casual que en los años 30 sean justamente las Fuerzas Armadas las que impulsen el desarrollo industrial del país. Ese es otro impulso más, ¿no? Los cambios que genera la crisis del 30, las condiciones que genera la crisis del 30, el capital local que ve que hay ciertas posibilidades para desarrollar algunas actividades industriales, las inversiones extranjeras en ramas industriales, más el impulso de las Fuerzas Armadas. Digamos, todo eso confluye en la consolidación de una matriz de industrialización por sustitución de importaciones. Así que bueno, esto básicamente. Preguntas sobre esto, dudas. La idea es que con Sergio terminen de ver esto, terminen de ver la década del 30, para lo cual obviamente el texto de De Luque y de Scaltritti sí o sí leído para el jueves que viene. Van a terminar, van a ver más la parte política y también van a ver, vamos, los prolegómenos del peronismo, digamos, los momentos previos al surgimiento del peronismo, que seguramente es el tema que vamos a trabajar la semana que viene. Sí, en todo caso, la consigna que pueden trabajar para el jueves, para la clase del jueves, para ir pensando también y organizando la información de los textos, tiene que ver con el régimen político en la década del 30, digamos, ¿no? Con ver la dictadura de Uriburu y el régimen de la concordancia, ¿sí? El funcionamiento de la política en la década del 30, básicamente eso, el funcionamiento de la política, y cómo se llega al golpe del 43. En el 43 hay otro golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas del golpe del 43? Un poco serían esas las líneas a trabajar para el jueves. Si pueden, yo les recomiendo que empiecen a leer el texto de Alejandra Giuliani sobre el peronismo. Les va a venir bien, sí.
que avancen en la lectura. Tienen estos días para... Yo supongo que leyeron la década del 30, así que si pueden avanzar en la lectura del texto de tema Conformación y Límites de la Alianza Peronista, mejor. ¿Tá? Les va a servir mucho más la clase del jueves. También porque digo, algunos elementos de lo que va a pasar en la década del 40 que solo se entienden si se entiende bien la década del 30, ¿no? Por lo tanto, si uno ya avanza en la lectura, aunque vea temas vinculados a la década del 30, los comprende mejor. Así que si pueden avanzar en la lectura de ese texto, mucho mejor. Conformación y límites de la Alianza Peronista. Bien, y sobre década del 30, sobre lo que vimos, si hay alguna pregunta, me dicen. Duda, o en general. Profe, perdón, ¿qué página sería la de la lectura que habría que hacer del peronismo? Mirá, Conformación y límites de la Alianza Peronista es el capítulo, no me acuerdo, no tengo el libro acá. Si querés, les paso por un chat ahora en el foro, les aclaro las páginas, pero no tengo el libro a mano. Si Dale, alguien tiene el libro a mano, pero es el título es ese. ¿Cuáles serían las páginas? Ahí te digo. Sería de 161. A 197. 161 a 197. Correcto. Perfecto, ahí están. 161 a 197. Genial, gracias. Bien, sobre lo que charlamos hoy, preguntas, dudas. No, está bien, gracias. ¿Cómo? Todo claro. ¿Quedó claro? Bueno, bien, me alegra mucho. Quedamos así, el jueves van a seguir trabajando esto, van a cerrar esto, tal vez arranquen ya con alguna cosita del tema que sigue, y nosotros seguramente trabajaremos el lunes el tema del peronismo. Lean, por favor, no se retrasen con la lectura, y bueno, por supuesto, fíjense, en el campus hay un montón de materiales, documentales, por supuesto, digamos, está... lo vean, no es obligatorio, nadie va a hacer una pregunta sobre un documental, pero seguro que les va a servir de mucho. Así que si quieren ir preparando bien el parcial, además de la lectura, yo les sugiero que vean esos materiales. Hay guías de preguntas, digo, no para que las respondan, pero sí para que, por ejemplo, lean los textos a partir de las preguntas de la guía, o si hay alguna pregunta de la guía que les resulta difícil de responder, para que la traigan a la clase, y la traigan acá y la planteen para conversarla. Traten de consultar ese material. Si pueden ver los documentales, estaría buenísimo porque son documentales que van directamente a temas puntuales del programa, no es que son documentales para rellenar. Buscan explicar algo, así que eso está para que lo vean también. ¿Tá? Obviamente las consignas nosotros las armamos en función de la información que está en los textos. Fíjense que nosotros también la clase la armamos en función de lo que dicen los textos, también para no confundir. Ahora, después todo lo que ustedes puedan agregar, todo lo que ustedes puedan aportar de otras fuentes que están en la bibliografía, que están en el campus, bienvenido. Todo eso les va a ayudar a que el parcial sea mejor y que la nota sea mejor, que es lo más inmediato, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que charlamos hoy? Bueno, si no hay más preguntas, cortamos acá. Ya está. Y nos veríamos seguro el lunes que viene. El jueves tienes clase con Sergio. ¿Preguntas, dudas, no? Bien, bueno.
Hasta el lunes, chicos y chicas, cortamos aquí. Adiós. Chao, profe.